Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos todos los secretos, los dramas y las pasiones de las telenovelas turcas que tanto amamos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un drama jugosísimo, uno que involucra a Hande, Melisa, Kerem y un encuentro que lo cambió todo. Así es, hoy vamos a analizar ese momento crucial donde la vida amorosa de estos personajes dio un giro inesperado, y como Hande, en un intento desesperado por evitar el conflicto, termina esquivando a Melisa. ¿Qué secretos se esconden detrás de estas evasivas? ¿Qué consecuencias traerá este encuentro explosivo para Kerem? ¿Acaso Melisa guarda unas bajo la manga? Todo esto y mucho más lo descubriremos juntos en este vídeo. Pero antes de que empecemos con el salseo, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de análisis, noticias y chismes de sus series turcas favoritas. Suscríbanse que es gratis y me ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. ¡Vamos allá! Empezaremos hablando de la serie que catapultó a la fama a estos tres nombres y que generó una legión de fans en todo el mundo, asteriscos en Calcap asterisco, o asterisco llama a mi puerta asterisco como la conocemos en Latinoamérica y España. Hay asteriscos en Calcap asterisco, ¿cuántas noches de insomnio nos has regalado? Asteriscos en Calcap asterisco es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda Yildiz, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista con grandes sueños que ve truncada su beca para estudiar arquitectura en el extranjero por culpa de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador interpretado por Kerem Bürsin. Serkan Bolat, el robot más sexy de Estambul. La trama da un giro inesperado cuando Serkan le propone a Eda un trato: si finge ser su prometida durante 2 meses, él le devolverá su beca. Al principio la relación entre ellos es puramente profesional, llena de pullas y malentendidos. Pero ya sabemos cómo terminan estas historias. A medida que pasan tiempo juntos, la atracción se hace inevitable. Los roces, las miradas robadas, los celos y todo un festín para nuestros corazones seriéfilos. Y es aquí donde entra en juego Melisa Dongel, interpretando a Ceren Basar, una amiga cercana de Eda y abogada de profesión. Ceren, aunque es una amiga leal y apoya a Eda en sus decisiones, a veces se ve envuelta en situaciones complicadas por su propia inseguridad y sus sentimientos no resueltos hacia algunos de los personajes masculinos. Recordemos que Ceren en el fondo tiene un corazoncito que también busca el amor, pero a veces no sabe cómo expresarlo de la manera correcta. En la serie, Ceren no está directamente involucrada en el triángulo amoroso principal entre Eda y Serkan, pero su presencia y sus acciones a veces influyen en la dinámica de la relación. Sus consejos, a veces un poco ácidos, y sus propias vivencias amorosas, añaden una capa extra de complejidad a la trama principal. El encuentro al que nos referimos, el que desata el caos y obliga a Hande a esquivar a Melisa, es un momento crucial que, aunque ficticio, refleja las tensiones que pueden surgir en las relaciones amorosas complejas. Imaginen esta escena: Eda y Serkan, en medio de una reconciliación delicada después de uno de sus tantos altibajos, se encuentran inesperadamente con Melisa en un lugar público. Podría ser un elegante restaurante en la orilla del Bósforo con vistas impresionantes y un ambiente romántico, o quizás un evento de la empresa, lleno de flashes y murmuraciones. Eda, consciente de la tensión que existe entre ella y Melisa, y quizás también de ciertos sentimientos no resueltos que Melisa podría albergar hacia Serkan o hacia la situación en general, decide evitar la confrontación directa. Ella podría pensar: no quiero arruinar este momento con Serkan, necesito proteger mi relación de cualquier drama innecesario. Eda en el fondo es una persona muy sensible y prefiere evitar los conflictos a toda costa. Además, conoce a Melisa lo suficiente como para saber que un encuentro directo podría terminar en una discusión acalorada o en un malentendido. Entonces, en un acto reflejo, decide esquivar a Melisa, quizás fingiendo no verla o simplemente cambiando de dirección abruptamente. Imaginen la escena: Eda le susurra algo al oído a Serkan, toma su mano y lo arrastra hacia el otro lado del salón, dejando a Melisa plantada y con la boca abierta. ¡Qué momento! Esta acción, aunque comprensible desde el punto de vista de Eda, tiene consecuencias. Melisa, al sentirse ignorada o rechazada, podría interpretar el gesto como una confirmación de sus sospechas o inseguridades. Podría pensar: Eda me está evitando porque sabe que tengo razón en desconfiar de Serkan, o Eda me está evitando porque no quiere que sepa algo.
Quizás Melissa ha estado notando ciertas señales, ciertas miradas cómplices entre Eda y Serkan, que le hacen sospechar que su relación es más seria de lo que parece. Esta situación crea un caldo de cultivo para el drama. Melissa, herida y quizás llena de rencor, podría decidir tomar cartas en el asunto, ya sea confrontando a Eda o Serkan directamente, o actuando a sus espaldas para sabotear su relación. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Melissa podría empezar a sembrar rumores, a manipular la información, a crear situaciones que pongan a Eda en una mala posición frente a Serkan. El encuentro, que podría haber sido un simple saludo casual, se convierte en un punto de inflexión que desencadena una serie de eventos que pondrán a prueba la relación entre Eda y Serkan. ¿Podrá su amor superar este nuevo obstáculo? Tendremos que seguir viendo la serie para descubrirlo. La habilidad de Undercell para transmitir las emociones de Eda es clave para entender por qué su personaje toma esta decisión. Ella logra comunicar la vulnerabilidad de Eda, su deseo de proteger su relación y su miedo a perder a Serkan. Ande, con su mirada expresiva y su lenguaje corporal, nos hace sentir la angustia de Eda en cada escena. Kerem Bürsin, por su parte, interpreta a Serkan con una mezcla de frialdad y ternura que nos hace entender por qué tanto Eda como Melissa se sienten atraídas por él. Serkan, con su aparente indiferencia, esconde un corazón que poco a poco se va abriendo a Eda. La dinámica entre los tres actores es lo que hace que este drama sea tan adictivo. Sus interacciones, llenas de tensión y química, nos mantienen pegados a la pantalla. Otro ejemplo donde vemos este tipo de dinámicas complejas es en la serie Ask Laftan an Lamaz o Amor no entiende de palabras Ay, Ask Laftan an Lamaz qué recuerdos. Esta serie, protagonizada por Undercell y Burak Deniz, nos cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven que debe encontrar un trabajo urgentemente para no regresar a su pueblo natal. Termina mintiendo sobre su identidad para conseguir un puesto en una importante empresa textil, donde conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la compañía, un hombre arrogante y distante. Murat Sarjmaz, otro galán turco que nos robó el corazón. La trama se complica cuando Hayat y Murat se enamoran, pero deben superar numerosos obstáculos, incluyendo las mentiras de Hayat y las intrigas de los enemigos de Murat. Aunque Melissa no aparece en esta serie, el personaje de Didem, interpretada por Tue Karabakak, cumple un rol similar al de Melissa en Calcap ***. Didem es la exnovia de Murat y está obsesionada con recuperarlo. Ella representa una amenaza constante para la relación entre Hayat y Murat, y está dispuesta a hacer cualquier cosa para separarlos. Didem, la villana que amamos odiar. En esta serie podríamos imaginar una situación similar al encuentro entre Ande y Melissa en Calcap ***. Quizás Hayat, al ver a Didem acercarse a Murat con intenciones claras, decide evitar la confrontación directa para proteger su relación. Podría pensar, no quiero caer en el juego de Didem, si la enfrento, le daré la satisfacción de provocarme. En lugar de eso, podría optar por ignorarla o cambiar de tema, esperando que Murat se dé cuenta de las intenciones de Didem y la rechace por sí mismo. Hayat, con su inteligencia y su astucia, sabe que la mejor manera de lidiar con Didem es no darle importancia. La tensión entre Hayat y Didem es palpable en cada escena en la que interactúan. Sus miradas se cruzan, sus palabras se miden, y la tensión en el ambiente es casi palpable. Hayat, aunque es una persona amable y sincera, se ve obligada a actuar con cautela para proteger su relación de las manipulaciones de Didem. Murat, por su parte, se debate entre su amor por Hayat y su pasado con Didem, lo que genera conflictos y malentendidos. Murat, a pesar de su carácter fuerte, también es vulnerable a las manipulaciones de Didem, lo que pone a prueba su relación con Hayat. Finalmente quiero mencionar una serie que, aunque no cuenta con la participación de Undercell, explora de manera similar las complejidades de las relaciones amorosas y las consecuencias de las decisiones impulsivas, ***Cucur** o ***El Pozo***. Cucur***, una serie que te atrapa desde el primer momento. Esta serie de acción y drama criminal, protagonizada por Aras Bulut y Nemli, nos sumerge en el peligroso mundo de una familia que controla uno de los barrios más conflictivos de Estambul. La trama se centra en Yamak Koval, un joven que regresa a su barrio natal después de años de ausencia para asumir el liderazgo del clan familiar. Allí se reencuentra con su exnovia Sena, interpretada por Dilan Cizek-Deniz, y deben luchar juntos contra las amenazas externas e internas que ponen en peligro a su familia y a su relación. Yamak y Sena, una pareja que lucha contra viento y marea.
En asterisco cucur asterisco, las decisiones que toman los personajes tienen consecuencias graves, a veces incluso mortales. La lealtad, el honor y el amor son puestos a prueba constantemente y los personajes deben elegir entre sus propios deseos y el bienestar de su familia. El mundo de asterisco cucur asterisco es un mundo despiadado, donde la traición está a la orden del día y la supervivencia es una lucha constante. Si aplicáramos la dinámica Ande esquiva a Melissa, a asterisco cucur asterisco, podríamos imaginar una situación en la que Senna, al descubrir que Yamak tiene un pasado turbio con otra mujer, decide evitar la confrontación directa por el bien de su relación. Podría pensar, no quiero que este tema nos separe, necesito tiempo para procesar esta información y decidir cómo actuar. Senna en el fondo es una mujer fuerte y decidida, pero también es vulnerable y necesita tiempo para asimilar la información. En lugar de enfrentarse a Yamak de inmediato, podría optar por investigar por su cuenta, buscando pistas y tratando de entender la verdad detrás de su pasado. Esta decisión, aunque comprensible, podría tener consecuencias inesperadas, ya que podría llevarla a descubrir secretos aún más oscuros y peligrosos. El mundo de asterisco cucur asterisco está lleno de secretos y mentiras, y cualquier investigación puede llevar a descubrimientos inesperados. En definitiva, el tema de Ande esquivando a Melissa, aunque específico de la serie Asteriscos en Calcap Asterisco, refleja una dinámica común en las telenovelas turcas, la complejidad de las relaciones amorosas, las tensiones entre los personajes y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Las telenovelas turcas nos muestran que el amor no siempre es fácil, y que las relaciones están llenas de altibajos, de malentendidos y de desafíos. Y eso es todo por hoy, mis seriefilos turcos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de salseo sobre el encuentro entre Ande, Melissa y Kerem. Recuerden que estas situaciones, aunque ficticias, nos ayudan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a entender las motivaciones detrás de las acciones de los personajes. Y a darnos cuenta de que no estamos solos en nuestros dramas amorosos. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué harían ustedes en la situación de Ande? ¿Creen que hizo bien en esquivar a Melissa o debería haberla confrontado directamente? ¿Y qué harían si fueran Serkan, atrapados entre dos mujeres? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo más. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que el salseo turco los acompañe.